Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright en todos muy bien y listos para una nueva dosis de chismecito del bueno, porque hoy, ay Dios mío. Hoy tenemos una bomba, pero de esas que te dejan sin aliento. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin? Y a Hande Erupar Rafael. Pues prepúrrense porque la historia que les voy a contar es de esas que te hacen dudar de todo lo que creo a saber sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una revelación superíndice 3N impactante que ha sacudido a los fanáticos de esta pareja que, bueno, ya no es pareja, pero que en su momento nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N a todos. Y es que, según el propio Kerem, atención superíndice 3N, querían separarlos. Su asu como lo oyen. Al parecer, ha habido fuerzas externas que intentaron dinamitar su relación superíndice 3N. ¿Q copyright nes seruan? ¿Por Q copyright lo haruan? De eso vamos a hablar hoy. Asu que si son tan fanúlticos como yo de esta pareja, o simplemente les gusta el chisme jugoso, agarren sus palomitas, pónganse CU superíndice 3 modos y prepúrrense para un viaje lleno de sorpresas, teorías conspirativas y mucho pero mucho drama. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. No se pierdan de nada, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y asu no se pierdan ni un solo vídeo de chismecito como este. Vamos, denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse, no se arrepentir UN. Y ahora sin mu ese preámbulos vamos al grano. Todos recordamos la magia que Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael irradiaban juntos. Su química en la pantalla era innegable y traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y seguidas del momento. Su romance que surgió superíndice 3 durante el rodaje de la exitosa serie Senú con diéresis al cap, fue como un cuento de hadas hecho realidad. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, muestras públicas de cariño más menos todo apuntaba a que estaban viviendo una historia de amor digna de Hollywood. Era la confirmación superíndice 3N de que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3N, y que los cuentos de hadas, aunque escasos, existen. La serie Senú con diéresis al cap fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Sus personajes Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente encarnaban la pareja perfecta, con sus personalidades contrastantes que se complementaban a la perfección superíndice 3N. La serie no solo era una comedia romántica, sino que también copyright N abordaba temas como el amor propio, la ambición superíndice 3N, la amistad y la importancia de seguir tus sueños más menos os. Y claro, la chispa entre Kerem y Hande era palpable, haciendo que cada escena fuera mágica y cautivadora. Los fanáticos se enamoraron de su historia tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero como suele suceder, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esa fachada de perfección superíndice 3N, al parecer, se escondían tensiones y presiones que terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Y es AQU donde entra la bomba que Kerem ha soltado recientemente. En una entrevista no ha especificado exactamente CU, ni AQ copyright N, Kerem insinuó superíndice 3 que hubo personas que no estaban contentas con su relación superíndice 3N con Hande y que incluso intentaron sabotearla. La declaración superíndice 3N fue sutil, pero lo suficientemente clara como para encender las alarmas y despertar la curiosidad de todos. ¿Q copyright quiero a decir exactamente Kerem? ¿A Q copyright N se referua? Las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Pero por Q copyright alguien querrá separar a una pareja tan exitosa y querida? A Q es donde empiezan las teorías. La primera y es obvia, y la que seguramente muchos de ustedes pensando, es la del interu copyright profesional. Tanto Kerem como Hande son dos de las estrellas importantes de Turquía, con agendas apretadísimas y un futuro prometedor en sus carreras. Kizu y esta es solo una especulación superíndice 3N, sus representantes o las productoras con las que trabajaban consideraban que su relación superíndice 3N podrá perjudicar sus respectivas genes o limitar sus oportunidades laborales. Pensemos por un momento, si un actor o actriz en una relación superíndice 3N muy pública, podrá ser difícil emparejarlos con otros actores o actrices en futuras producciones.
La química, esa chispa necesaria para que el público crea en la historia de amor, podrá verse comprometida. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se ven como un activo o un pasivo, dependiendo de CEU superíndice 3 mo puedan influir en la imagen pública del artista y en su capacidad para atraer proyectos. Es posible que alguien pensara que era mejor para Kerem y Anne estar solteros y enfocados en sus carreras, en lugar de estar juntos y potencialmente enfrentar conflictos de agenda o de intereses. Tal vez alguien creyó superíndice 3 que un Kerem soltero seru amu ese atractivo para las marcas y las fanulticas, o que una Anne sin pareja tendrá amu ese libertad para elegir sus superíndice 3 proyectos. Es una luz superíndice 3 jica flua y calculadora, pero lamentablemente muy común en la industria. Otra teoría un poco conspirativa, pero no por ello menos posible, es la de los celos profesionales. Tanto Kerem como Anne alcanzaron una enorme popularidad gracias a Senu con diéresis al CAPM, y es posible que alguien dentro de la industria, ya sea un actor, un director o un productor, sintiera envidia de su con diéresis copyright cito y quisiera verlos separados, ya sea por pura maldad o para beneficiarse de alguna manera de su ruptura. Imaginemos la escena, un actor o actriz, tal vez con una trayectoria larga pero menos reconocimiento, viendo CEU superíndice 3 mo Kerem y Anne se llevaban todos los aplausos. La envidia, ese sentimiento tan humano, podrá haberlos llevado a intentar sabotear su relación superíndice 3N de alguna manera. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, donde la fama y el reconocimiento son bienes preciados, no es raro que surjan rivalidades y resentimientos. Quizá ese alguien pensaba que separando a Kerem y Anne podrá abrirse camino para obtener ese atención superíndice 3N o para conseguir mejores papeles. O tal vez simplemente querían verlos fracasar, por el mero placer de ver caer a alguien que estaba en la cima. Suena cruel, pero en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz, todo es posible. Y la tercera teoría, que también copyright N es bastante común en el mundo de las celebridades, es la de la presión superíndice 3N medio ultica y de los fanúlticos. Estar en el ojo público constantemente puede ser agotador y estresante, y la presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta puede ser insoportable. Es posible que Kerem y Anne se sintieran abrumados por la atención superíndice 3N constante de los medios y de los fanúlticos, y que esto haya afectado su relación superíndice 3N. Imaginen ser perseguidos por los paparazzi cada vez que salen de casa, tener que lidiar con rumores y especulaciones constantes, y sentir la presión superíndice 3N de tener que complacer a millones de personas. Es una locura. Además, las expectativas de los fanúlticos pueden ser muy altas, y a menudo idealizan la relación superíndice 3N de sus ídolos, creando una presión superíndice 3N aún más menos adida para que la pareja mantenga esa imagen perfecta. Si Kerem y Anne no cumplan con esas expectativas, podrán haber recibido críticas y comentarios negativos que afectaron su bienestar emocional y por ende su relación superíndice 3N. Los fanúlticos, a veces sin darse cuenta, pueden ejercer una presión superíndice 3N enorme sobre sus ídolos, creando expectativas irreales y exigiendo un comportamiento que en muchos casos es imposible de mantener. Pero esperen, que aún hay ese. También copyright N podríamos considerar la posibilidad de que simplemente Kerem y Anne no eran el uno para el otro. A veces el amor no es suficiente y las diferencias irreconciliables pueden llevar a una ruptura. Tal vez tenían diferentes visiones del futuro o diferentes prioridades en la vida. O simplemente la pasión superíndice 3N se desvaneció superíndice 3 y el amor se transformó superíndice 3 en amistad. Es una posibilidad triste pero realista. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Kerem, es importante seu más menos hablar que con diéresis copyright L no ha dado nombres ni detalles específicos sobre que copyright nes intentaron separarlos o CEU superíndice 3 mo lo hicieron. Simplemente ha insinuado que hubo fuerzas externas que influyeron en su ruptura. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones y rumores. La falta de detalles concretos ha alimentado la imaginación superíndice 3N de los fanúlticos y de los medios, dando lugar a todo tipo de teorías y conjeturas. Algunos medios turcos han sugerido que la madre de Anne nunca estuvo de acuerdo con la relación superíndice 3N de su hija con Kerem, y que pudo haber influido en su decisión superíndice 3N de terminar. Otros apuntan a que los representantes de Kerem no veían con buenos ojos su relación superíndice 3N con Anne, ya que consideraban que podía perjudicar su imagen de Galu, N soltero.
Se ha rumoreado incluso que hubo intentos de crear conflictos entre ellos, sembrando rumores falsos o exagerando más menos las diferencias. Pero como digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. Lo cierto es que la verdad de la ruptura de Kerem y Ande probablemente sea mucho compleja y matizada de lo que podemos imaginar. Y es que, como en cualquier relación superíndice 3n, hay muchos factores que pueden influir en su con diéresis copyright sito o fracaso. Las relaciones son como un rompecabezas con muchas piezas que encajan o no, y a veces, incluso con las piezas correctas, el resultado final no es el esperado. Lo que podemos afirmar con certeza es que la revelación superíndice 3n de Kerem ha puesto de manifiesto una realidad que a menudo olvidamos, que las relaciones de las celebridades no son tan diferentes de las nuestras. También copyright n sujetas a presiones, a conflictos, a influencias externas y, en última instancia, a las decisiones personales de cada individuo. Los famosos, al igual que nosotros, tienen que lidiar con los problemas del amor, la amistad, la familia y el trabajo. Es fácil idealizar la vida de las estrellas y pensar que lo tienen todo fácil, pero la verdad es que también copyright n enfrentan desafíos y dificultades, a veces incluso mayores que los nuestros, debido a la constante exposición superíndice 3n medio utica y a las expectativas del público. La fama tiene un precio y muchas veces, ese precio es la privacidad y la libertad de vivir una vida normal. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Y que aunque su vida pueda parecer un cuento de hadas desde fuera, también copyright n tienen que lidiar con los altibajos y las complejidades del amor y de la vida. Su historia, como la de muchas otras parejas famosas, nos recuerda que el amor no es un camino fácil, y que incluso las relaciones que parecen perfectas pueden terminar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado de este análisis de la situación superíndice 3n de Kerem y Ande. Como ven, la historia es muy compleja de lo que parece, y hay muchas preguntas sin respuesta. Pero eso es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante, siempre hay algo nuevo que descubrir, algún secreto oculto que desenterrar. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba que soltó superíndice 3 Kerem Bürsin, revelando que supuestamente querían separarlo de Ande Eru Rafael. Hemos explorado las posibles razones de este intento de sabotaje, incluyendo el interu copyright profesional, los celos y la presión superíndice 3n medio utica. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones de las celebridades y sobre la importancia de recordar que al final del día, son personas como nosotros. Además, hemos analizado las diferentes teorías que circulan en los medios y entre los fanáticos, intentando desentrar más o menos la verdad de esta ruptura. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo disfruto copyright investigando y preparando este vídeo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo alguien que intentó superíndice 3 separar a Kerem y Ande? ¿Qué copyright nes creen que pudieron haber sido? ¿Cuál es su teoría favorita? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí, y siempre intento responder a la mayoría de ellos. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo de chismecito como este. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y no olviden, la verdad siempre sale a la luz.